Bendición, hermanos. Vamos a poner en pie para pedir una bendición por la palabra. Amante Padre que estás en el cielo, santo, alabado y glorificado es tu nombre. Gracias te damos porque tu Espíritu hasta ahora no nos ha desamparado, ha estado con nosotros, hablando a nuestras mentes, iluminándonos, Dios, para poder alcanzar el nivel de santidad y los propósitos que tú tienes para con nosotros. Te pedimos en esta tarde que bendiga tu palabra, que al abrirla, tu Santo Espíritu vuelva otra vez a conectarnos con el cielo y poder descubrir aquellas verdades ocultas que tú tienes para nosotros y podamos ser un pueblo santo, real sacerdocio. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hablábamos ahorita entonces de los animales limpios y los animales sucios, sin olvidar que el diseño divino de Dios era que el hombre no comiera carne. Ustedes se preguntarán, ¿qué implica matar un animal? ¿Acaso cuando se mata un animal no siente dolor? Es tan tal que hay personas que dicen, yo me lo como, pero no puedo ver que lo mate. Parecerá ser que cuando está en la mesa no piensa que era un animal vivo, que sentía, ¿no? Y nosotros que estamos a un paso al cielo, yo pregunto, ¿mataremos animales en el cielo? Cuando dice la Biblia que la muerte no existirá. Entonces, de una manera u otra, este mensaje nos califica o nos prepara para vivir en el cielo. ¿De acuerdo? Faltó una orden de animales todavía, que son los insectos. Vamos a ver cuáles insectos se pueden comer. Levítico capítulo 11. Hablamos de los animales, los peces, las aves, dice el 20, Levíticos 11:20. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréislo en abominación. Pero estos comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas y que tuviere pierna además de sus patas para saltar con ella sobre la tierra. Estos comeréis de ello. La langosta según su especie, el langostín según su especie, el argor según su especie y el agat según su especie. Después todo insecto alado que tenga 4 patas lo tendréis en abominación. Parecerá raro en nuestra cultura hablar de insectos comestibles, ¿no? Pero Dios el Creador ha permitido que estos 4 insectos según su especie se puedan comer. Ahora bien, cuando se da la orden de comer estos insectos, no es para todo el mundo. Es para específicamente las personas que llevaban una vida silvestre. Sabe que hay momentos a veces, quizás nosotros no lo hemos vivido, pero en el antiguo Israel hubieron momentos que personas tenían que estar vagando entre los montes, pasaban hambre. Y Dios había calificado o permitido que un animal, insecto, se pueda comer y no tenga efectos secundarios en el cuerpo. Saben que la sociedad ha dado un cambio muy grande. Aunque Dios en sus planes permitió todo esto, vuelvo y le digo, el plan de Dios es que volvamos al plan original. Porque aunque a Noé se le permitió, ¿no verdad?, comer carne por una condición, pero ya nosotros viendo la gran variedad de cosas que se pueden comer, ahora necesitamos desaprender algunas cosas para volver a aprender otras. Todo es un proceso, no es que rápidamente vamos a dejar algunos alimentos, pero poquito a poquito podemos ir aprendiendo.
¿Por qué? Por una razón. Yo le voy a hablar aproximadamente de 3 o 4 características entre los animales vegetarianos y carnívoros. Si ustedes se fijan, los animales limpios destinados a las ofrendas eran animales que su alimentación no se le varió. Si Dios dijo en Génesis 1:30 que los animales comerían hojas verdes, hasta ahora los animales que representaban a Cristo y que se usaban para el sacrificio siguen comiendo ¿qué cosa? Hojas verdes. ¿Cuándo entró la ferocidad y el animal comenzó a comer carne? El pecado hizo que Dios hiciera ciertos cambios en algunos animales. El león comía hierba como el buey. Y en la tierra nueva eso es lo que va a comer. Cuando entra el pecado, ahora el león ¿qué come? Pero ustedes se preguntarán, ¿está mal que coma carne? No. Cuando el león come carne, realiza una función buena en el planeta. Cuando la familia felina se detiene en un lugar para cazar un animal, al que se come es al débil, al enfermo o al que tiene una deficiencia. Si se pueden ver, los animales felinos se agachan, ¿no, verdad? Contemplan la presa, hacen un estudio y entre los animales que pastan se comen ¿a cuál? Al más débil. A diferencia de los seres humanos que a veces matamos por matar. Ellos no. Pero volviendo a las características, ¿cuáles son las características básicas de los animales vegetarianos y carnívoros? Si ustedes se fijan, los animales carnívoros solamente pueden mover la quijada así. El perro no tiene este juego, ni el gato, ni el león, ni el tigre. La vaca tiene un juego. El chivo tiene ese juego. Inclusive, cuando mastica la hierba, hacen ese rejuego. Porque la hierba, comerla necesita de ese juego. El perro, el león, los carnívoros no necesitan de ese juego. Porque al comer carne, solamente rompen hueso, tragan. Y vamos a ver más adelante qué ocurre en el organismo internamente. Esa es la primera característica. Una segunda característica es, los animales vegetarianos tienen los intestinos más largos que los animales carnívoros. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Pregunta, ¿qué pudre más rápido, la carne o las hojas verdes? La carne pudre más rápido. Si un león tuviese los intestinos de una vaca, los leones murieran de cáncer de colon. Así que Dios diseñó en estos animales un intestino, ¿qué cosa? Más corto, para que el proceso digestivo sea más rápido y expulse más rápido. El vegetariano, los intestinos son más largos. La vaca, intestino grueso y delgado, varios metros. El chivo también, bastante largo. Su metabolismo es más lento. Y el proceso de las hojas verdes puede ocurrir más lento de una manera tal que cuando evacúen, sus heces fecales ni huelen, no huelen mal. A veces huelen a pastos frescos. Pero las heces fecales de los carnívoros, ¿qué pasa? ¿Por qué? Por lo que consumen. ¿Ves? Como los vehículos, cuando le echamos combustible malo, el humo, ¿qué pasa? ¿Ves? Entonces, si lo que consume el animal pudre más rápido, el olor va a ser ¿cómo? Otra característica, tanto la saliva como los jugos gástricos de un vegetariano y de un carnívoro son diferentes. La saliva de los vegetarianos es una saliva más alcalina. La saliva de los animales vegetarianos es alcalina y la saliva de los animales carnívoros es más ácida. Los jugos gástricos por igual.
Cuando un león se come un animal, se come los huesos, esos huesos no son ningún problema. Cuando llegan al vientre, el nivel de acidez que tiene el león vuelve agua a esos huesos, lo destroza totalmente. Todo el calcio de huesos se vuelve nada. Tiene un proceso digestivo para comer carne y hueso y ser digerido perfectamente bien. Y una última característica es la conducta del animal. Los animales vegetarianos tienden a ser más pasivos. Los animales carnívoros tienden a ser más agresivos. Fácilmente usted va caminando por un lugar y se encuentra con una vaca y no pasa nada. Pero si es un león, ¿qué pasa? Hay problema, ¿no, verdad? Nosotros mismos nos inspira temor. Pero ¿por qué esa ferocidad? El combustible que están echando en el cuerpo altera parte de sus emociones. Se vuelven agresivos. Porque eso es lo que comen. Mi padre siempre me decía, mi padre murió ya, pero cuando estaba vivo me decía, mi hijo, hay campos que se comen mucha carne y por conducta esa gente tienden a ser buena, pero cuando se le altera, matan a otro con facilidad. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Porque el alimento que han introducido en su cuerpo han activado ciertos puntos de la conducta que hasta entonces están ahí tapados, pero están disponibles. Y cuando se altera la conducta de esa persona, entonces la persona, ¿qué pasa? Se vuelve agresiva. La pregunta va a ser, esta parte va a ser el tema, entonces la pregunta van a ser ahorita en la tarde, ¿de acuerdo? Vamos a dividir esta sesión en dos partes. Quiero que toquemos una parte importante. ¿Cuáles son las partes más importantes del cuerpo? ¿Creen ustedes que hay partes importantes del cuerpo? En el libro de Éxodo, capítulo 12, es una fiesta, capítulo 12 es una fiesta para Israel, pero es una plaga para el pueblo egipcio. ¿Se acuerdan de la Pascua? La palabra Pascua significa pasar por alto. ¿Qué debía de hacer Israel en esa fiesta? Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según su familia, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis de la oveja o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomaréis de la sangre y la pondrán en los 2 postes o en el dintel de las casas en que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas. Ninguna cosa de él comeréis cruda, ni cocida al agua, sino asada al fuego. Y miren qué interesante, menciona 3 partes del cuerpo que no debían de quitar. Ni su cabeza debían de quitar, ni sus pies, ni sus intestinos. ¿Cuántas partes del cordero no debían de quitar?
¿Cuál era? Ni la cabeza, ni los pies, ni los intestinos. En primer lugar, ¿a quién representaba ese cordero? A Cristo. Cristo murió justamente un 14 de Nisan. La fiesta de la Pascua señalaba el sacrificio de Cristo. Cristo murió en la fecha de Pascua, justamente un 14 del mes de Nisan. Y aquí dice la Biblia que este cordero se apartaba el día 10 para matarse el día 14. ¿Cuántos días de ayuno debía de pasar este cordero? 4. ¿Por qué 4 días? Acuérdese que si decía que debía de asarse al fuego la cabeza, los intestinos y los pies, los intestinos deberían de estar como limpio, vacío. ¿Están entendiendo el sentido de la palabra? Era para consumo. Además de ser una fiesta que anunciaba el sacrificio de Cristo, era un consumo literal, iban a comer. Entonces, ese animalito, además de ser sin defecto, inocente, de 1 año, tenía que pasar por un proceso de limpieza. Ahora bien, Cristo murió por nosotros, ¿lo creemos? ¿Entendemos que ese corderito es una representación de Cristo? Yo pregunto, ¿somos nosotros para Cristo también una representación de ese cordero? ¿Lo ven así? Vamos rápidamente a ir al libro de Romanos, capítulo 12. Romanos 12, dice el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué cosa? ¿Y cómo estaba el cuerpo, el corderito? Ahora aquí dice que nosotros presentemos, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Muerto, vivo. Después, santo. Después, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y sigue diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Casi siempre cuando vemos el sacrificio de Cristo, entendemos que eso fue Cristo y punto. Y no entendemos que la vida de Cristo siempre fue un ejemplo para nosotros. En la forma en que Cristo presentó el templo, su cuerpo, es la forma en que nosotros también debemos de presentar, ¿qué cosa? Nuestros cuerpos. Y si allí dice la Biblia que ese cordero debía de tenerse cuidado con la cabeza, los pies y los intestinos, tenemos que saber qué representan esas 3 partes del cuerpo. Porque esas 3 partes son importantes en el plan de salvación, ¿sí o no? Para muchos paganos, esas 3 partes no eran importantes. Ya en el tiempo de Israel, muchos paganos hacían sacrificio, pero decían la cabeza no es importante, la quitaban. Los pies, y abrían el animal, sacaban los intestinos, decían esto tampoco es importante. Pero Dios le pide a Moisés, no, esto es lo contrario. La cabeza, no se puede tocar la cabeza, los intestinos y los pies. Esas 3 partes deberían de estar. Yo quiero que alguien me agarre la pizarra aquí por un momento, por favor. Aquí arriba. Sí, él la voltea ahora, bueno, hemos escrito todavía, él la voltea ahora. Vamos a poner cabeza.
Aunque la pizarra es pequeña, pero escribiendo las cosas y mirándolas se pueden grabar mejor. Sí. Cabeza, intestino, no está bien escrito, pero la imaginación interpreta esto, ¿no? Cabeza, intestino y pies. Yo le dije ahorita, hay partes de nuestro cuerpo que son importantes, ¿sí o no? ¿Por qué el Cordero, Dios le señala a Moisés estas tres partes? Vamos al libro de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. Dice el versículo 23. Dice el apóstol allí a los hermanos de Tesalónica: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren irse con Cristo cuando Él venga? Y si dice la Biblia que todo vuestro ser sea guardado, ¿a qué parte del cuerpo deben ser guardados? Aunque decimos todas, pero hay tres partes que lo representan. El Antiguo Testamento es una figura del Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Así que lo que vemos aquí como cabeza, intestino y pie es una figura del plan divino. Esto es lo mismo que decir espíritu, alma y cuerpo. Cuando hablamos de cabeza, hablamos de espíritu. Cuando hablamos de intestino, hablamos de alma. Y cuando hablamos de pie, hablamos de cuerpo. ¿Están siguiendo? Cuando hablamos de cabeza, hablamos de espíritu. Yo pregunto, cuando Dios derrama su espíritu, ¿en qué parte del cuerpo se derrama? ¿Dónde están los pensamientos, las intenciones del corazón? Aquí es que mora Dios. ¿De acuerdo? Cuando el Espíritu de Dios llena a una persona, está ocupando la parte central. Aquí están los pensamientos. ¿De acuerdo? Así que la cabeza, espíritu. Cuando leímos en Romanos 12:1, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo. Ahora el apóstol dice aquí, y todo vuestro ser. Ya no estamos hablando de una figura, pero tiene su importancia. Espíritu, alma y cuerpo, esta es la figura que nos representa. Cuando usted cuida sus pensamientos, sus intenciones, cultiva cosas buenas, alimenta el espíritu, usted está fortaleciendo el espíritu de Dios. Es como si en la cabeza viviesen dos seres. Vive un cordero y vive un león. Hermano santo, usted amanece una mañana y dice, déjame darle un plato de carne a esta cabeza. Entonces, la ovejita no come carne. ¿Quién va a comer quién es? El león. Entonces el león se fortalece. Y usted nada de comer hierba. Carne. Es un ejemplo, ¿no? Entonces el espíritu se empobrece, la carne se fortalece. Pero si yo decido alimentar el espíritu, me alimento de las cosas espirituales. Si hoy estamos aquí en la iglesia, glorificando a Dios, estudiando su palabra, estamos alimentando el espíritu o la carne. El espíritu. Entonces cuando salgamos de aquí, nuestras cabezas van a estar llenas. ¿De qué? Del conocimiento de Dios. Por eso dice más adelante, Romanos 12:2, y no conforméis a este siglo, sino renovaos vuestro entendimiento. ¿Qué significa renovar el entendimiento? Cuando una persona va creciendo, uno siembra una semilla, una planta, esa planta comienza a crecer. Si el crecimiento se para, hay problema, ¿no? Estamos preocupados. ¿Alguna enfermedad pasó? ¿Qué fue lo que pasó?
buscamos nutrientes, le damos nutrientes, ¿para qué? Para que el crecimiento continúe. La vida espiritual es igual. Cuando no nos conformamos a este siglo, a la rutina que el mundo lleva, sino que renovamos el entendimiento con respecto a estas cosas, entonces el espíritu comienza a crecer. Ahora bien, ¿qué tiene que ver los intestinos con el alma o con las emociones? A una persona una vez en la India, llamado Buda, le preguntaron, ¿qué es una persona sabia? Y él en ese tiempo respondió que una persona sabia es aquel que puede mantener sus intestinos limpios. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver unos intestinos limpios con una persona sabia? ¿Guardará una relación? El segundo cerebro que tiene un ser humano son los intestinos. Inclusive, el intestino puede tomar decisiones por sí solo. ¿Sabían esto? Sí. Hagan una prueba, se la voy a decir hoy. Tomen a una persona de sorpresa, que no lo esté mirando. Y por aquí, por el costado, con un dedo, púyenlo. ¿Saben qué va a pasar? Contracciones involuntarias moverán los intestinos en toda dirección, buscando la forma de esquivar la punta del puñal. Los intestinos simplemente van a creer que algo se va a enterrar en el cuerpo y se van a mover por sí solos. ¿Sabían esto? Por eso cuando una persona lo puya, le tienden a dar dolores por movimientos involuntarios. ¿Qué lo hacen? Los intestinos. En los intestinos hay tantas neuronas como en el cerebro. Hay personas que están en ayuna, un ejemplo, no ha comido, se entierra algún objeto punzante y hay posibilidad de que se salve, porque los intestinos lo que tratan es de evitar ser afectados por ese objeto que entra. ¿De acuerdo? Ahora, esto fue un diseño del creador. Ahora, ¿qué tienen que ver los intestinos con las emociones? Cuando una persona come, los alimentos van primero ¿dónde? Al estómago. En el estómago ocurre un proceso llamado proceso digestivo. ¿De acuerdo? ¿Qué es el proceso digestivo? Es el proceso donde los alimentos que son inorgánicos se convierten en orgánicos, o sea que puedan ser asimilados. ¿Y cómo ocurre eso? Eso ocurre a través de un proceso de ácidos. Ácido clorhídrico, bili, insulina, varios jugos gástricos participan en la digestión y lo que tratan es de químicamente transformar esos alimentos. Pero cuando los alimentos no son diseñados por Dios para el consumo, en los intestinos es donde ocurre la absorción. A través de la flora intestinal ocurre la absorción. ¿Y qué sucede si la absorción que está ocurriendo allí no son alimentos santificados por Dios? ¿Qué sucede? Se va a generar una sangre que no va a suplir a la cabeza buenas intenciones. Alimentos no autorizados por Dios, sangre mala. Alimento permitido por Dios, sangre buena. Hace un tiempo yo tuve que ir a la Cruz Roja de emergencia a sacarme una sangre. Iba siempre mucho, periódicamente. La sangre era para una pareja de esposos, entre ellas había un extranjero. Ya ese extranjero me había relacionado con él varias veces. Él conocía mi estilo de vida como era. Y a lo primero, cuando la esposa me buscó, Daniel, como tú te has sacado sangre, ve para que pueda donarme esa sangre. Entonces él le dijo a la esposa delante de mí, no, yo como mejor que Daniel. Porque yo como vino, yo tomo vino, yo como toda clase de carne, Daniel come muchos vegetales, la sangre de Daniel no puede ser buena. Y ella hasta lo pensó por un momento, sí, es verdad, tú comes más cosas que Daniel. Pero vamos a llevarnos a Daniel también. Y fuimos los dos a la Cruz Roja. Le hicieron la prueba a los dos.
Y cuando vinieron con el diagnóstico, al europeo que come de todo le dijeron, su sangre no califica, usted no puede donar sangre. Y le dije, doctora, y yo, sí, la tuya es la que vamos a usar. Entonces, mientras la doctora me ponía el catéter, y yo, doctor, ¿y qué pasó? Ese señor solo tiene la sangre del caminar. La del caminar. No tenía para dar. La que tenía era para su energía, para la del caminar nada más. Sin embargo, él comía más cosas que yo. Pero tan solo por yo comer lo que el Creador dice, en ese lugar se glorificó a Dios. Porque él decía, tu sangre no califica. Así que la historia de Daniel en Babilonia no es una historia del pasado. ¿Sabían? Es una historia vigente ahora. Tan pronto nosotros nos proponemos glorificar a Dios en el cuerpo. ¿Saben? Alimentarse bien es glorificar a Dios en el cuerpo. Porque usted puede tener mucho conocimiento aquí de la palabra. Pero este cuerpo es la representación de que Dios mora en usted. Y si el cuerpo está enfermo, ¿cómo usted lo puede representar? ¿O acaso el rostro de Daniel no era más robusto en Babilonia? ¿Sí o no? ¿Pero por qué era más robusto? Por una decisión que tomó de glorificar a Dios en el cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Están entendiendo? Perfecto. Los intestinos, hermano, de los intestinos depende 100% la conducta de los seres humanos. Sí. Cuando una persona sabe manejar el asunto de los intestinos y le da un rango de limpieza, ¿saben qué significa un rango de limpieza? Busquemos el libro de Eclesiastés, capítulo 10. Vamos a ver lo que dicen allí la palabra del hombre más sabio Salomón. Capítulo 10. Dice el versículo 16. Eclesiastés 10, versículo 16. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es un muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de noble y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para banquetear. ¿Qué significa, hermano, comer a su hora? ¿Podemos entender esta cita? ¿Quieren que la leamos otra vez? Vamos a leer. Ay de ti, tierra. ¿Qué significa la palabra ay? Ay es un lamento, un dolor, un lamento. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es un muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Anteriormente, los reyes eran los que hacían justicia. Un rey, además de gobernar, le llevaban los casos para que como juez hiciera justicia. Resulta ser que cuando un rey no descansaba sus intestinos, sino que banqueteaba mucho, no se esperaba buena justicia, tomaba malas decisiones. Pero cuando un rey era hijo de gente noble, gente sencilla, y comía no para banquetear, sino para reponer las fuerzas, entonces era una bienaventuranza. Era feliz el pueblo de ese rey que comía a su hora. ¿Qué es comer a su hora? Cuando yo hablo de comer a su hora, no me refiero, son las 12, voy a comer, no. Porque si son las 12 y usted desayunó a las 10, entonces las 12 no es la hora de comer. Según la Biblia, ¿cuál es la hora de comer? La Biblia responde, la hora de reponer las fuerzas. ¿De acuerdo? Si usted ve que son las 12 y la comida está, pero su cuerpo le dice, hay combustible, hay energía, no tengo necesidad, no hay hambre. Entonces, no conviene sentarse a la mesa a comer. Porque si usted come, usted está juntando un combustible con otro combustible.
Ahora, vamos, descanse para un rato. Ahorita continuamos. Gracias. Le voy a explicar algo muy importante. La gran cantidad de enfermedades que existe hoy en día es por el exceso y el abuso en las comidas. ¿Han oído hablar de la palabra intemperancia? La intemperancia es la teniencia total de toda cosa dañina y el uso moderado de las cosas buenas. ¿De acuerdo? Cuando algo es dañino, tenemos que decirle no, no me conviene. Como dice el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Entonces, cuando hay algo que no conviene, si somos temperantes, tenemos que decir no. Esa es la temperancia. Pero cuando hay algo que es bueno, tenemos que ser que como moderado. ¿Qué significa eso? ¿Es bueno tomar agua? Sí. Pero ¿hay una cantidad de agua que tengo que tomar? Sí, no puedo abusar. Entonces, si el agua es buena, debo ser moderado al consumir. No sea que abusando de ella traiga un desequilibrio en el cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Están entendiendo? Ahora bien, ¿qué significa comer a su hora y por qué comer fuera de horario trae enfermedades? Bueno, en primer lugar, no es lo mismo hambre como nosotros lo interpretamos. Mayormente hambre es falta de energía en el cuerpo. Y nosotros mayormente no lo entendemos así. Nosotros dijimos, son las 12, voy a comer. Ahora bien, ¿por qué hay hambre en el cuerpo? Hay hambre cuando hay reposición de los órganos digestivos. ¿Qué significa reposición de los órganos digestivos? Hay un órgano muy importante llamado páncreas. ¿Lo han escuchado? ¿Saben de qué se encarga el páncreas? El páncreas tiene unas células llamadas células beta. Y esas células beta se encargan de fabricar la insulina. La idea es que al fabricar insulina, el cuerpo, a través del páncreas, pueda quemar todos los azúcares de los alimentos. Y al quemarlo, lo convierte en glucógeno y lo manda al hígado. ¿De acuerdo? Pero si yo comí ahora una buena comida y el hígado proporcionó una buena cantidad de insulina, ¿mi hígado se ha repuesto? ¿Se ha reparado? No. Lo que él segregó está trabajando. Yo siento mi estómago trabajando todavía. Requiere entonces de un tiempo. Mayormente entre comidas deben haber 5 horas. Ustedes dirían, ¿por qué 5 horas? 2 horas de digestión, 3 horas de reposición. ¿Qué ocurre en la reposición? Las células beta se reparan, se reponen y vuelven a fabricar nueva insulina. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede cuando una persona come entre comidas? Intemperantemente. Entonces, si desayuna a las 7, come algo, el páncreas segrega una cantidad de insulina. Pero ya a las 9 vuelvo a comer. Sin él reponerse, vuelve a segregar insulina. A las 10, una picadera, un guineo, cualquier cosa, vuelve a reponer, vuelve a gastar sin reponer. Y llega a las 12 y lo que puede haber es un dolor de cabeza, un malestar extraño. No es que la cabeza duele, es que algo de un daño que hice aquí se está reflejando aquí. Finalmente, la persona se siente mal, va al médico, le hacen un chequeo. Mire, usted tiene el azúcar alto. ¿Qué fue lo que pasó cuando el azúcar subió? El páncreas le dijo al cuerpo, mira, tú abusaste de mí, me diste a las 7, a las 9, a las 10, a las 11 y encima de eso a las 12 me echaste una cantidad. Yo no aguanté, no pude hacer el trabajo y mandé el azúcar a la sangre. ¿De acuerdo? Un error. Entonces, cuando Salomón escribe esta palabra, es para bienestar nuestro. La hora de comer es la hora de reponer las fuerzas. A veces mis hijos fuera de horario me dicen, papi, tengo hambre. Yo le digo, corre, corre.
¿Corriste bien? Sí. ¿Puedes ver bien? ¿Hay energía? Sí. Mijo, tú no tienes hambre porque tú tienes fuerza. Hambre es cuando la energía comienza, cuando la energía falta, dice, tengo hambre. Pero hemos formado malos hábitos. Yo conozco personas inclusive que dicen, si no ceno fuerte, no puedo concebir el sueño. Y esas cenas fuertes son lo que causan gran parte del problema, porque cuando el cuerpo quiere descansar, muy bien, perdonen los inconvenientes. Entonces, el consejo del sabio Salomón no es para mal nuestro, es para bien. Lo que les voy a contar ahora no es para vanagloria. Saben que esta semana yo tuve un momento muy difícil. Yo vine a comer el jueves a las 3 de la tarde. Y yo pasé ya la tarde del jueves sin comer. El viernes yo no comí el día entero. En la mañana tampoco comí y vine a comer ahora. Ustedes dirían, bueno, ¿puede el cuerpo resistir tanto? Sin mucho apuro y buena práctica, el cuerpo puede durar varias semanas sin comer. ¿Sí? Lo que pasa es que este es un asunto que a veces necesita ser practicado y llevarlo a ese nivel. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué tipo de almacén hay en el cuerpo para poder suplir esa necesidad? El hígado es como un almacén. En el hígado se puede almacenar vitamina A por 2 años, vitamina E por 8 meses y glucosa, combustible para el cuerpo, por varias semanas. Pero gran parte a veces del hambre que tenemos es mental. Es mental. ¿Y saben qué? Cuando el banquete está preparado y ya lo miramos y la boca se hace agua, el hambre es mayor. ¿Sí o no? Pero cuando no hay comida por ninguna parte, el mismo cuerpo por sí solo hace un sacrificio para vivir. Yo tengo un amigo que le transportaba carga a Trujillo cuando Trujillo estaba vivo, y un día el barco donde él iba se volcó y pocos marineros se salvaron. Entre los que estaban, él se salvó, y él cuenta que en el mar él duró varias semanas sin comer absolutamente nada. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se sostuvo? Si no hay comida, el cuerpo automáticamente tiene que ejercer un plan B. Suplir de toda esa grasa corporal, suplir de toda esa energía que tenemos dentro, ¿eh? Pero no hay nada. Pero no es verdad, teniendo el banquete al lado mío y yo mirarlo, ¿qué cosa? Resistir a veces la tentación. Y muchas veces, a veces vamos a la mesa a comer sin el cuerpo estar preparado para comer. ¿Cuál es la forma correcta de comer? Bueno, lo recomendable sería antes de comer, o media hora antes, tomarnos por lo menos 1 o 2 vasos de agua. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Porque al cuerpo no le conviene mezclar agua con alimentos. Eso de comer y beber no es saludable. ¿Saben qué pasa en el cuerpo cuando se mezcla el agua y la comida? Es como echarle a uno de esos vehículos, echarle agua al combustible. Si los jugos gástricos son los que van a hacer la transformación de inorgánico a orgánico, y yo le echo agua, es como disolver el combustible. La digestión se va a prolongar por mucho tiempo
y los alimentos no van a generar buen combustible. Va a ser un combustible de corta duración, porque lo mezclé con agua. Pero si yo bebo media hora antes, 2 vasos de agua por lo menos, el cuerpo la absorbe. Al comer, el cuerpo no me va a pedir agua, sino que va a comer despacio y voy a permanecer por lo menos 2 horas sin beber. En esas 2 horas se va a ejecutar la digestión en seco, solamente con el jugo gástrico. Y cuando se haga la transformación, ustedes van a ver que el nivel energético va a ser mayor en el cuerpo. Usted va a tener más tiempo sin comer. Ese es uno de los secretos de las personas que pueden ayunar por tiempo prolongado. Y es que no mezclan el agua con los alimentos, sino que tomamos antes para luego beber. Y usted va a sentir que cuando usted bebe, ya con el estómago vacío, el agua le cae mejor, se aprovecha mejor, le satisface mejor. ¿De acuerdo? Otra práctica errónea es comer a altas horas de la noche. Si queremos presentar este cuerpo como un sacrificio vivo, santo a Dios, tenemos que estudiar el cuerpo por sí mismo. Dios diseñó 2 libros de texto. ¿Sabe cuáles son? El cuerpo humano y la naturaleza. Sandro, ¿usted sabe cuáles son los alimentos que le caen mal, ¿verdad? Usted sabe cuáles son los alimentos que le caen mal, que le hacen mal. Pero quizás lo que a usted le cae mal, a otro le cae bien. ¿Qué significa? Que su cuerpo le está dando un mensaje. A su esposa, aunque sean esposa, puede hacer que alimentos le favorezcan a ella, a usted no. Y viceversa. Entonces, el cuerpo de por sí es un libro. Yo tengo que estudiar este cuerpo y ver lo que le aprueba al cuerpo. Si algo no le aprueba, ¿qué tengo que hacer? A mi casa fue un señor una vez, me dijo que se sentía mal. Le tomé la presión, me dijo, bueno, la presión está alta. Él fue al médico, se hizo unos análisis y ya le dijeron que su azúcar estaba alta. Y dijeron, creo que soy diabético. Y yo le respondí, ¿a qué hora usted cenó anoche? Yo cené a las 11 de la noche. ¿Y qué cenó? Yo comí yuca con salami. ¿Era correcto esa cena? El registro de esa cena le dio en la sangre valores altos de que su azúcar estaba alto. Yo le dije, tómese un tiempo, vuelva a cenar, pero más temprano, y después de 2 o 3 días hágase los análisis. Hizo una reafirmación en el hábito de cenar temprano y un tipo de cena sencilla. Pasó un tiempo, se hizo los análisis y los análisis estaban normal, su azúcar estaba normal. ¿Por qué el registro salió correcto? Tan solo porque estaba violando un principio de salud. El cuerpo dio un mensaje en la sangre. Volvió a poner en orden los hábitos. La sangre, ¿qué hizo? Le dio un registro de que todo marchaba bien. Una de las cosas por la cual yo alabo y glorifico a Dios, ¿saben qué? Que Dios puso el médico dentro de nosotros. Usted está haciendo algo mal, hace la reforma, el mismo cuerpo se repara. Yo he visto personas graves, enfermos. Le he hecho varias preguntas, hemos visto algunos malos hábitos, hemos recomendado una reforma y una vez hecha la reforma, el vecino, ya me sané. ¡Wow! ¡Qué bien! Dios hizo su obra a través de la obediencia. Dios está dispuesto a hacer milagros, pero el milagro ocurre siempre a través de la obediencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a orar para pasar al refrigerio, hermano. Y entonces, ahorita en la tarde, pues, el hermano Eudi aquí, un servidor, vamos a compartir unas cuantas preguntas. ¿Qué le parece? ¿Sí? Entonces pongámonos en pie para orar.
Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias porque hasta ahora tú nos has acompañado en el recorrido del estudio de tu palabra. Ahora que vamos a compartir algo para refrescar el cuerpo, te pedimos que nos acompañe, que no nos desampare y que ahorita una vez más al regresar podamos retomar el alimento espiritual para que podamos alimentarnos del conocimiento que tú tienes para nosotros. Gracias por ser tan bueno. En el nombre de Jesús. Amén.